copiar el enlace. Hay que quitarle la grabación. Le pusiste diálogo número 18. Perdón, Marco, ¿dónde puso el link para copiar y poner en Facebook? Ves arriba en tu pantalla, dice Live en Facebook. Ahí hay una pestañita del lado derecho de eso. Le das clic y se abre y dice copiar el enlace. Estoy en celular, ¿es igual, Marco? Es igual, pero si quieres lo pongo en el... Ya lo chequé, enlace de invitación, ¿es ese? Hay uno que dice copiar el enlace de la transmisión. Lo voy a poner en el chat para que lo puedan copiar de ahí también. Le agradezco, Marco, gracias. Ahí está en el chat. Ay, gracias. Sí. Bueno, entonces iniciamos este diálogo número 18, diálogo constituyente número 18, para analizar y comentar sobre el contenido, la viabilidad y la pertinencia de un nuevo proyecto constitucional como el que hemos elaborado entre varias organizaciones. En la elaboración de este proyecto han intervenido más de 300 personas y para eso tenemos el día de hoy dos invitadas especiales, ¿verdad? Que están aquí acompañándonos y les agradecemos su presencia a la doctora Anabel León y a la maestra Anabel León Trueba y a la maestra Maritza Mandujano, ambas pues destacadas participantes en el ámbito educativo también, por cierto, y también en el ámbito político. Anabel León Trueba desde Morelos y Maritza Mandujano desde Jalisco. Son dos estados, pues, una referencia muy importante para todo el país. Y como conductora de este seminario, de estos diálogos constituyentes, está nuestra compañera Otilia Valdés, a quien saludo en este momento. ¿Cómo estás, Otilia? Muy bien, Marco, muy bien. Muy contenta de tener con nosotros a Anabel y a Marisa. A Anabel, bueno, vieja conocida de muchas andanzas. Muy contenta de que esté y esperando, como siempre, esperando a ver qué nos van a decir, con la expectativa de a ver qué dice de nuestra Constitución, para poder tener nuevos elementos y opiniones nuevas de gente valiosa. Gracias, Otilia. Personas valiosas las que tenemos hoy. Hemos tenido a lo largo de 18 diálogos constituyentes, bueno, 17 anteriores y este 18º. Y les agradecemos muy especialmente a todos los que están aquí presentes, también por estar siguiendo este proceso. Saludamos pues así a Nancy Miranda, a Teresa, a Laura Ruiz, a Jairo Navarro, a Judith Miranda, Nancy Mirabete, Itza Díaz, a Nancy Mirabete, a Silvia Villanueva, a Luigi Alvarado, a Félix Cruz Amaya, a Manuel Azúa Camacho desde Tamaulipas, a Guadalupe Cervantes y a quienes nos están siguiendo por Facebook. Es necesario decir como introducción pues que este proyecto constitucional corresponde a un concepto más general que es la sociedad del afecto, ¿verdad? Es un proyecto que se ha creado de manera autogestiva, independiente de gobiernos y de partidos políticos. El Congreso Nacional Constituyente fue convocado con fecha 5 de febrero de 2017, es decir, en el centenario de la Constitución de 1917, y sesionó durante 3 años, hasta el 24 de octubre de 2020, más o menos una vez por mes, sesiones de 3 días, fueron 20 sesiones de 3 días aproximadamente. Y hay que decir que esta Constitución es continuidad desde la Constitución de 1917. Recoge su espíritu social de la Constitución de 1917, lo profundiza, lo actualiza y también recoge el legado de las culturas originarias y de las luchas sociales de nuestra historia. El Congreso Nacional Constituyente, como ustedes saben, ha convocado a formar congresos constituyentes estatales y municipales que analicen y, en su caso, aprueben el proyecto
enviando sus observaciones y propuestas. De hecho, ya ustedes saben que hay un Congreso Estatal Constituyente en Tlaxcala. El 1 de agosto se hizo una ceremonia, incluso un ritual en torno a la nueva Constitución, en el que me tocó participar, porque es un Congreso Constituyente de Tlaxcala de los pueblos originarios, gracias al compañero Irineo Pablo Reyes, que ha estado impulsando y coordinando eso, y ellos dicen que ya van a aplicar los conceptos de la nueva Constitución, y pues la están discutiendo, la están analizando, la van a aplicar, porque sobre todo les parece muy adecuada el planteamiento de la forma de gobierno, de autogobierno que se propone en este proyecto constitucional. Y la idea es que al ser aprobada la nueva Constitución Mexicana 2021 por la mayoría de congresos constituyentes estatales, es decir, por lo menos 17 congresos constituyentes estatales, cada uno de ellos se enviará a una siguiente etapa del Congreso Nacional Constituyente de 1 a 15 delegados, y este Congreso Nacional Constituyente sesionará para integrar y consensuar las observaciones y propuestas emanadas de aquellos, y las que salgan también de estos diálogos constituyentes, con el fin de promulgar y hacer entrar en vigor la nueva Carta Magna. Algunas personas dicen, ¿y qué van a poner la consideración de la Cámara de Diputados o lo de senadores? Y bueno, la respuesta es que no. Es un proyecto autogestivo y en cierto sentido al margen de las cámaras actuales de diputados y de senadores. Es un Congreso Constituyente Popular que emula mucho de lo que se hizo, pues imagínense, en 1813, José María Morelos convocando a un Congreso Constituyente en Chilpancingo, los sentimientos de la nación, en pleno virreinato, luego la Constitución de Apatzingán en 1814, y así surge, ¿no?, el proyecto constitucional. Hay personas que me dicen, pero son un puñado, hemos participado más de 300 personas en reflexionar. Pues somos un puñado de mexicanos, pero creo que es la constitución más discutida, de las más discutidas yo creo que ha habido, y además donde más gente ha participado. Por ejemplo, la constitución de 1917 fue aprobada, me parece, por 66 diputados que no fueron precisamente electos en urnas ni nada por el estilo, sino que eran las fuerzas vivas emanadas de la revolución de 1917 que generaron diputados, y ese Congreso Constituyente aprobó la Constitución de 1917. Entonces, esta Constitución está puesta a consideración, pues, de aquí, de quienes participamos en los diálogos constituyentes, de los estados, de los municipios, y pensamos que a través de esto se puede generar un nuevo consenso nacional y poder rebasar a los poderes instituidos, porque estos poderes instituidos parecen no tener la receptividad para hacer un cambio de esta magnitud que estamos pretendiendo, que pensamos que es incluso un cambio civilizatorio, ¿no? Es decir, una forma de vida que permita el cuidado del medio ambiente, que ya no haya violencia, porque hay, ¿no?, desde la educación a los padres, la crianza, la de la escuela, que todo el mundo tenga seguridad social, que todas las personas, que todo el mundo tenga casa propia y además que esté bonita. No solamente que sea digna, que esté bonita, que sea agradable, que todo el mundo tenga acceso a la educación en todos los niveles, a la salud. Hay gente que me dice, bueno, ¿cómo le van a hacer con tanto gasto? Bueno, entre las cosas que tenemos es que la recaudación se hará municipal, y el municipio dará parte al gobierno, al autogobierno estatal y al autogobierno federal, a la inversa de como hoy el gobierno federal cabe a casi todos los impuestos y le va dando un poco a los estados y los estados a los municipios, lo cual genera una pirámide, ¿no?, de poder. Nosotros queremos ver que el poder venga de la base y que los gobernantes respondan a las bases, ¿no? Por eso esta forma de gobierno que ustedes ya están viendo en esta Constitución. Y también, pues, está previsto que no haya elecciones, campañas electorales como las que hemos estado viendo, porque son gastos muy costosas y se puede decir que casi no sirven para nada más que para polarizar y pelearse entre los mexicanos. Se hacen, de por sí hay diferencias ideológicas, pero las elecciones las polarizan más, las agudizan, ¿no? Entonces habrá, como ven, delegados de las comunidades a los municipios, de los
municipios a los estados y de los estados a la nacional, ¿no? Aunque hay que ver también pues, otras formas más participativas todavía de democracia. Decíamos en otro espacio que los comités de base, podría ser las asambleas comunitarias, pudieran tener presencia en los municipios presencia en las asambleas estatales y las estatales en la nacional para hacerlo todavía más participativo. En fin, que pues está a consideración de nuestras dos invitadas y de todo el auditorio aquí presente, este proyecto de constitución ya no es anteproyecto porque hubo un anteproyecto con base en el cual se convocó a este Congreso Nacional Constituyente que sesionó 3 años y ahora esto lo consideramos un proyecto de nueva Constitución Mexicana 2021 que está a su consideración, en este caso de nuestras dos invitadas. Le daremos la palabra inicialmente a Anabel León y luego a Marisa Mandujano, pero antes de darle la palabra le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga quién es cada una de ellas. Como le toca primero el turno a Anabel, entonces vamos a leer la semblanza de Anabel. 15 minutos vamos a tener para el uso de la palabra por cada uno de nuestros invitados en un inicio, luego un breve comentario, luego otros 5 minutos, luego diálogo y al final se les pedirá su conclusión de este 18º diálogo constituyente. Entonces, ¿nos presentas a Anabel León, por favor, Otilia? Sí, cómo no. Bueno, la maestra, la muy queridísima para mí, maestra en ciencias, Ana Isabel León Trueba. Ella es química por parte de la UNAM y maestra en ciencias por el CINVESTAP. Desde hace más de 30 años se ha desarrollado en 2 ámbitos, el ámbito de la educación y la investigación científica y el ámbito de la participación ciudadana, los procesos electorales y cultura democrática. La maestra León considera que ambos ámbitos están conectados, que están conectados profundamente porque no habrá democracia plena si no hay ciudadanía informada, reflexiva y comprometida con su entorno. En el ámbito de la educación científica, desde 1982 hasta 2014, realizó investigaciones, desarrolló métodos para la enseñanza de las ciencias, acciones para la formación y actualización de docentes y publicó diversos libros en este campo. Como consejera presidente del órgano electoral de Morelos, INPEPAC, promovió la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, sentando precedentes nacionales, la prioridad horizontal y vertical en las candidaturas para integrar los ayuntamientos. Ya es una realidad en Morelos y en el país. Lo mismo que la integración de congresos del estado de Morelos con 14 mujeres de un total de 20 diputaciones, siendo el Congreso con mayor porcentaje de mujeres en México. Trabajó intensamente para garantizar los derechos políticos de las personas y comunidades indígenas. Desafortunadamente, encontró enormes resistencias al interior del INPEPAC, en los partidos políticos y en otros actores. A pesar de ello, logró que se establecieran acciones afirmativas para garantizar la representación indígena en la integración del Congreso del Estado y en los 33 ayuntamientos. Sin embargo, no se permitió continuar, no se le permitió continuar en la presidencia del INPEPAC para asegurar que las acciones afirmativas para garantizar los derechos de indígena se llevaran a cabo como quedó establecido en la normatividad. En estos momentos, en Morelos está ocurriendo un gran afirmativas. Perdón, es que no corre mi. Sin embargo, no se le permitió continuar. En estos momentos, una gran simulación que fue favorecida
y avalada por el INPEPAC, que dio el registro a los usurpadores. Los tribunales electorales se sumaron a la simulación, validando en su mayoría los acuerdos aprobados por el INPEPAC. Pues esta es la maestra, una breve semblanza, una brevísima semblanza de la maestra en Ciencias Ana Isabel Cano, y le pedimos entonces ya que por favor tome la palabra. Ana Isabel. Adelante, Anabel. Muchísimas gracias, Otilia, Marco. Es un gusto para mí, en verdad, estar entre ustedes y por lo que agradezco la invitación para compartir pues comentarios y reflexiones que me surgen de la lectura del proyecto de nueva Constitución que ustedes han elaborado pues desde hace tiempo y con una actividad que quisiera reconocer y respetar para poder obtener un libro como el que nos están presentando con este proyecto de nueva Constitución, y que evidentemente es un gusto poder leerlo y poder comentarlo con ustedes. Entonces, primero que nada, un agradecimiento y un reconocimiento a todos ustedes, a todos los que han intervenido, tanto personas como organizaciones en este proyecto. Bueno, dado el tiempo que dispongo para mi intervención, decidí centrar mi participación directamente en dos temas. El primero se refiere al capítulo segundo, estructura del autogobierno, y el segundo quiero referirme al lugar que ocupan en el texto las comunidades y pueblos originarios. Intento interconectar mi reflexión sobre ambos temas, es decir, hablaré de la estructura de autogobierno que se propone en el texto solo en aquello que mi reflexión vincula con la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y viceversa. De manera que adelanto que mi reflexión no abarca toda la complejidad que ambos temas tienen en sí mismos. Voy a empezar por comentar mi percepción sobre el lugar que en el texto de la propuesta de esta nueva proyecto de constitución ocupan los pueblos originarios y sus culturas. Hice un primer acercamiento superficial al texto y bueno, pude buscar en todo el texto en dónde aparece la palabra indígena. Encontré que esta palabra aparece en dos páginas, la página 13 y la 17. En la primera, en la página 13, aparece mencionando a una asamblea. Ay. Sí. Es que lo voy a poner lo que estás diciendo, lo voy a poner en pantalla. Ay, perdón. Bueno, lo que yo decía es que en esta página, lo malo es que ya no me permites ver mis, así. En esta lo quito página entonces. 13, no, ya está bien, ya está bien. En esta página 13, ¿Lo pongo o lo quito? Lo que yo puedo ver es que aparece la palabra indígenas en relación a una asamblea de migrantes, que es una de las organizaciones que participan en la elaboración de este proyecto de constitución. Y pero eso es todo lo que menciona en la página 13. También busqué si había alguna comunidad indígena que participara y encontré que hay un consejo municipal del pueblo de Coyotepec, que tengo entendido que es una población indígena. En la página 17, en las bases, en el inciso E, se nombra la lucha de los pueblos originarios indígenas, la lucha de los caracoles y las juntas de buen gobierno, entre las muchas luchas del pueblo mexicano por la justicia, la equidad, la fraternidad, la democracia plena, la libertad y el mayor bienestar para todos. Es en este sentido, en este contexto, que se vuelve a aparecer la palabra indígena, pero únicamente en estos dos párrafos fue que yo la encontré. También busqué la palabra pueblo originario y aquí aparece en 5 páginas. En la presentación, donde se habla
de la valoración de la cultura, de las expresiones culturales de los pueblos originales y su proyección. En la página 23, en el artículo 6 de principios, también se habla de la valoración a la diversidad de los pueblos y culturas que existen en nuestro país. En la página 45, cuando se habla de la integración de los consejos nacionales sectoriales, pues se propone que los pueblos originarios formen parte de estos consejos nacionales sectoriales. En el artículo 132, en la página 67, habla de que se debe asignar tiempos de radio y televisión a los pueblos originarios y campesinos. Y por último, en la página 72, en el artículo 147, cuando se habla de ejidos y comunidades, se dice que la ley protegerá la integridad y estabilidad de las tierras concesionadas, ya sea a individuos o a colectivos, considerando especialmente a los pueblos originarios. Como esto es, de alguna manera, cuando se señalan estas dos palabras, lo que se dice al respecto, y yo puedo concluir este primer análisis superficial del texto, es que las comunidades indígenas aparecen en el texto, aparecen como sujetos de derecho y como con la idea de proteger sus tierras, su acceso a los medios de comunicación, su derecho a integrar los consejos, las instancias que se proponen para el gobierno, el autogobierno, pero sobre todo se señala en varias de las páginas en relación a la valoración de su cultura. Esto es lo que yo encuentro en este primer análisis, y lo que yo me planteé es que este primer análisis me llevaba a tener una percepción de que, si bien se habla de una valoración cultural, no se llevó a cabo en el proceso de elaboración del texto de esta nueva constitución, precisamente las aportaciones que desde el ámbito de la cultura indígena y de las culturas, porque no es una, son varias culturas indígenas que integran nuestro país, lo que estas culturas pueden aportar a la elaboración del propio texto que estamos nosotros ahora analizando. Para poder señalar esto con mayor precisión, y sobre todo a partir de esta percepción inicial que yo me hice de esta primera revisión pues muy básica del texto, a partir de esto y analizando y tomando como referencia únicamente uno de los principios mencionados en el texto, que es el principio que está en el inciso G y que creo que es central a la propuesta para crear el autogobierno y la participación ciudadana dentro de esta propuesta de nueva constitución, que se titula Democracia Comunitaria, Participativa y Directa. Y voy a leer solamente los primeros renglones, que dicen lo siguiente: la democracia comunitaria, participativa y directa es la base de la vida política nacional, la cual está sustentada en la realización de asambleas, quienes son la autoridad máxima y toman las decisiones de cada comunidad, y en la integración de asambleas políticas municipales, estatales y nacionales. De manera que este principio para mí es central a todo el texto y es el que quiero retomar, pero en relación a las culturas indígenas de nuestro país, y a que no se ve en este texto, cuando se habla de esta participación comunitaria, de esta democracia comunitaria, pues los aportes que desde las comunidades indígenas pueden hacer al respecto. Entonces, para ello, lo que hice fue preparar un análisis y más bien una presentación muy sencilla y espero que muy rápida de pues cuáles son las prácticas y cuáles son las formas de organización de las comunidades indígenas, la forma de organización tradicional en las comunidades indígenas, y cómo estas formas de organización tradicional, que son complejas y que están en un marco, en una cosmovisión, en un marco simbólico muy importante, no son retomadas por el texto que estamos analizando.
Y a mí me parecería fundamental que pudiéramos reflexionar sobre esto y ver de qué manera enriquecemos desde las culturas indígenas el texto que se está proponiendo para una nueva constitución. Entonces, no sé, Marco, si me pudieras permitir compartir la pantalla. Sí, sí. Ya está listo para que compartas. Perfecto. Ahí está. Ya se ve. Ok. Miren, les digo rápidamente de qué fue lo que hice. He tenido experiencia en comunidades indígenas tanto de Oaxaca como de Morelos. Voy a referirme a Oaxaca porque es uno de los estados, ya les diré por qué, que tienen casi todos sus municipios funcionando con lo que desde la academia se llama sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, y desde las comunidades pues les hablan de sus usos y costumbres. Entonces les voy a platicar de una comunidad mixteca, de la Mixteca Alta, que está cerca de Nochistlán, que se llama Santiago Apuala, y en mixteco es Yutzatón. Es lo que les voy a presentar. Voy a tratar de ser muy concreta y rápida exposición, y ya en la hora de las preguntas, si hay dudas, pues con muchísimo gusto. Entonces, ay, no pasa. ¿Por qué no corre? Ahí está. Bueno, antes que nada, no me voy a meter a cuestiones históricas ni más profundas, solo quiero señalar que el artículo 2 de la Constitución, que se aprobó en 2001, evidentemente 7 años después de que el levantamiento zapatista de enero de 1994, y que de alguna manera el gobierno de Fox, que dijo que lo resolvería el conflicto en 6 días, conflicto que no está resuelto hasta la fecha, pero que se propuso este artículo 2 constitucional, que a partir de 2001 quedó como letra, yo diría poco activa, más bien letra muerta en la Constitución, y que en el proceso electoral anterior y en este último, pues se trató de que fuera realmente mucho más allá. Pero bueno, es fundamental este artículo, aunque no es lo que los zapatistas exactamente querían, pero se logró avanzar de una manera importante porque en la Constitución no se hablaba de los derechos de las comunidades indígenas. Entonces, primero hay una definición de cuáles son las comunidades indígenas, los pueblos indígenas originarios, y dice que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Existen muchas comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Señala también que la conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quién se aplica este artículo 2. Y por último, se dice que son comunidades integrantes de un pueblo indígena las que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que se reconocen a autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Entonces, a partir de esto se habla de el autogobierno y la autodeterminación que tienen las comunidades indígenas. Ahora, déjenme, ay, ¿qué pasa? No está muy obediente Está rebelde, okay. Pero ahí está. Entonces, les voy a hablar rápidamente de la organización comunitaria en Yutzatón. ¿Qué significa el autogobierno, la autoorganización y los gobiernos tradicionales en esta comunidad mixteca, de la Mixteca Alta? Lo primero que quiero decir, estas imágenes son de los códices. El trabajo que les voy a presentar tiene que ver con un análisis primero de los códices, de las leyendas que se transmiten de forma oral en la comunidad desde hace cientos de años,
y de los símbolos importantes que aparecen en los códices. Entonces, quiero decirles que la organización comunitaria en Yutzatón y en general en las comunidades indígenas que utilizan sus sistemas normativos, es el diálogo, que es lo primero que aparece en el códice. Hay un códice que se llama el Códice de Yutzatón, precisamente. Y bueno, una de las primeras imágenes que aparece es esta imagen del diálogo. Aparece también los gobernantes y aparece el símbolo de los bastones de mando. Entonces, la organización que voy a presentarles a ustedes de la comunidad, evidentemente sus raíces están en esta visión antiquísima que está, pues, de alguna manera presente en los códigos. Bueno, una cosa muy importante también, que tampoco me voy a meter a explicarles a detalle, pero solamente quiero señalar como una idea fundamental, y es el concepto de territorio. El territorio en las comunidades indígenas no es la concepción de territorio que tenemos nosotros, y tampoco, evidentemente, mucho menos la concepción de territorio que tiene la visión capitalista de la sociedad, donde el territorio es una especie de mercancía que se puede comprar y se puede vender, y en caso de las comunidades indígenas, para nada. En el caso de Santiago Apoala, de Yutzatón, es fundamental, porque el territorio es un territorio sagrado. Es un territorio que además, cuando se analizan los códices, aparecen los códices. Esto que ven, esto que ven acá arriba es una imagen del códice donde es Yutzatón, donde está el río, donde están los gobernantes, donde está la cueva sagrada, de donde sale el río que cruza todo el valle, y están los puntos sagrados fundamentales. El trabajo que hicimos, y no me detengo más en esto, es ver todos los puntos sagrados que los mixtecos que viven en Yutzatón, pues tienen, forma parte de su vida, de su cosmovisión y de sus prácticas cotidianas, y rige la forma en que ellos se relacionan entre sí y su propia organización comunitaria. Entonces, el territorio no está separado de la organización comunitaria y de la cosmovisión que los ciudadanos o los habitantes de Apoala tienen sobre su propio territorio. Esto es importante tenerlo presente. Bueno, voy a hablarles ahora de cómo está organizado la comunidad de Yutzatón. Tiene, por un lado, la autoridad máxima que tiene la comunidad es la asamblea. Efectivamente, es la asamblea. La comunidad está dividida en 3 agencias municipales y la cabecera, o sea, son 4. Y cada una de estas agencias tiene su propia organización interna, su asamblea y sus autoridades que son electas por los propios habitantes de esas comunidades. Todos ellos se reúnen en asamblea cuando hay que tomar decisiones importantes, como por ejemplo la elección de sus autoridades municipales. El gobierno municipal es una mezcla de lo que era el gobierno indígena y de lo que es el gobierno de presidente, síndico y regidores, que está, pues, en la Constitución mexicana. Entonces, lo que hacen y siempre han hecho las comunidades indígenas es, para no desgastarse en los enfrentamientos, lo que hacen es amoldarse, como lo hicieron con la religión, pues lo hicieron también con sus formas de organización comunitaria. Y bueno, entonces tienen su gobierno, que ustedes ven aquí, algo muy importante. El gobierno no solo son el presidente, síndico y regidores, que serían en este caso 5, sino es un gobierno tradicional que, si ustedes ven aquí en esta línea que puse, y puse los bastones de mando, tiene una cuestión muy interesante, que es el sistema de cargos. Es decir, que siempre cuando ya una persona se hace ciudadano, por llamarle así,
o sea, cumple 18 años o se casa, en el momento que se casa o cumple 18 años, forma parte ya y tiene derechos y obligaciones como ciudadano y puede formar parte del gobierno tradicional. Los jóvenes empiezan siendo policías y luego pueden ser comandantes de policía, tesoreros, secretarios, y conforme avanzan en edad y en cargos, pueden ir subiendo en esta especie de sistema de cargos hasta obtener el cargo de mayor responsabilidad, que es el alcalde. Entonces, ustedes tienen una línea de juventud y fuerza, evidentemente, evidentemente para ser policía, comandante, tesorero, etcétera, la fuerza física es muy importante. La capacidad, no tener tantas responsabilidades, que cuando uno ya es alcalde, que tiene la mayor responsabilidad. Bueno, entonces aquí hay un sistema de cargos. La forma de elección pasa por eso. O sea, lo importante es quién va a ocupar y qué cargo, y cuál ha sido su trayectoria dentro de la propia comunidad y cómo ha demostrado la responsabilidad con el pueblo. Si una gente falla siendo tesorero o siendo policía, evidentemente queda fuera de la posibilidad de avanzar en el sistema de cargos interno. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque en nuestra sociedad eso no se toma en cuenta. O sea, pero es fundamental para entender qué pasa con las comunidades. Estamos un poquito presionados por tiempo. ¿Cuánto me queda? Nada. -5 era. Pero otros 4. Bueno, entonces me voy más rápido. Ok. Hay muchos símbolos de autoridad que aparecen en los códices y que ellos tienen presente, que son los bastones de mando. Son fundamentales. Aquí cuando llegan acá y lo desvalorizan, pero son fundamentales los bastones de mando. Y evidentemente, bueno, y la ley, que el sabi es un discurso ceremonial. O sea, no cualquiera sabe sabi. Son los viejos de la comunidad los que aprenden el lenguaje, el discurso ceremonial, y en el discurso ceremonial es a través del cual se transmite a las nuevas generaciones la cosmovisión y las prácticas y lo que significa ser autoridad. No les voy a leer ninguno, aquí hay algunos, pero en algún momento dado con más tiempo pudiera yo hacerlo. Que es el discurso ceremonial. Y hay algo muy importante que voy a ponerlo aquí, perdón. Ok. Que es la transmisión de la autoridad. Hay una organización, hay una instancia que son le llaman consejos de ancianos en español, ellos se llaman Tanisanu, que son todos aquellos que han pasado por todos los cargos y han terminado de ser alcaldes. Entonces son ellos los que orientan a la comunidad. Es fundamental el papel de los Tanisanu en la conducción de la comunidad, porque orientan a los jóvenes. Esta es la ceremonia de paso de bastones de mando, donde los Tanisanu la presencian como los anteriores gobernantes se lo transmiten a los nuevos gobernantes. A estos son los nuevos, y los viejos, cómo se transmite el poder. No les leo lo bonito que son del sabi y la concepción de autoridad que tienen, que de ninguna manera es la que nosotros tenemos. Y por último, quiero decirles que el tequio, que es el trabajo colectivo, donde participan todos, es fundamental para poder sostener la vida comunitaria. Pero hay algo más, que nosotros solo conocemos el tequio, y con esto voy a terminar rápidamente, los servicios a la comunidad, que esto es un servicio de un año, ya sea en el comité del agua potable, en el parador turístico, en el comité de la escuela, del albergue, cualquier acción es un servicio gratuito por un año, donde la comunidad apoya al que lo hace y le prestan parcelas para que pueda sembrarlos o le dan para alimento. Y yo les puedo decir algo que a mí me dejó muy impresionada. En un poblado que se llama El Fortín, que casi todos son migrantes,
la mayoría de los hombres se van a Estados Unidos y cuando hay que hacer el servicio, se regresan, aún siendo mojados, se regresan a su pueblo a cumplir el servicio sin que les paguen un centavo. Y si son, yo lo hablé con el presidente del comité del albergue, vienen y lo hacen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es una asamblea por una asamblea aislada de una cosmovisión, aislada de un marco simbólico, aislada de una forma de ver el territorio, de una forma de verse a uno en relación a la colectividad. Sin eso, las asambleas, como en otro diálogo decía Javier Santiago, las asambleas son complejas y no funcionan. Porque se extrae la asamblea por sí misma como si el estar reunidos todos y discutir entre todos garantizara la democracia. No, porque está fuera de un contexto simbólico, está fuera de una cosmovisión y de un compromiso, porque la persona indígena se vive en términos de lo colectivo. Y perdón, nosotros nos vemos en términos de lo individual. Y termino diciendo que en Oaxaca existen 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por el sistema normativo interno, desde hace siglos. La experiencia que ahí se tiene, lo que ellos pueden aportar en términos de su organización comunitaria actual, porque se ha venido modificando, y mucho más ante las presiones externas. Entonces, lo que ellos pueden decir es muchísimo. Y lo que yo percibí en el texto es que no están. Su cultura no está en el texto de la nueva Constitución. Y con esto termino. Disculpen, lo quise hacer lo más rápido posible, pero no lo logré mucho. Gracias. Pues muchas gracias, Anabel. Muy interesante tu participación y desde luego la idea es ser sensibles a esta cuestión y de hecho pensamos que estábamos muy bien en esa perspectiva, ¿no? de los pueblos originales, hasta el nombre del país tiene que ver con esto, es el República Federal y Pluricultural de los Pueblos de México. Pero bueno, ya voy a hacer un comentario un poquito más extenso que esto después de que participe nuestra siguiente invitada, que es la maestra Maritza Mandujano, a quien le vamos a dar la palabra, pero previamente le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga quién es la maestra Maritza Mandujano, por favor. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Perdón. Ya está abierto, ¿verdad? Ya me oye. Ya te oímos. Bueno, la maestra Maritza Mandujano Munguía es licenciada en Psicología y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y maestra en Terapia Gestal por el Instituto de Terapia Gestal Región Occidente. Cuenta con diplomado en Justicia Alternativa, Mecanismos de Solución de Controversias, MASC, por la UDG e Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. El Diplomado Internacional en Intervenciones Psicoterapéuticas y Salud Mental por la Universidad Marista de Guadalajara y el Entrenamiento Intensivo de Terapia Dialéctica Comportamental por DBT Latinoamérica y avalado por The Lian, no sé cómo es, Linean Institute, entre otros cursos y actualizaciones. Además, tiene experiencia como psicoterapeuta en práctica privada desde 1998 y ha colaborado como terapeuta psicocorporal e instructora de yoga en el Centro de Rehabilitación de Adicciones Clínicas en Minnesota de Guadalajara y con el Instituto
Neuma en sus sedes de Puerto Vallarta y de Guadalajara. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, donde también imparte clases en materias especializadas de psicología clínica y supervisa prácticas profesionales en esta área. Imparte además talleres de yoga, sistema Armonía Universal y Kundalini Yoga, en las que estás certificada, además de talleres de tecnología del amor con base en la teoría de la praxis. Está afiliada al Colegio de Psicólogos en Intervención en Jalisco, al FEPSI, y es colaboradora de AMAPSI, Ciudad de México, así como conferencista y tallerista de temas vinculados a la promoción de la salud mental y el desarrollo humano. Bueno, esta es una breve semblanza de la maestra Mandujano y le damos la palabra para que nos dé su opinión sobre nuestra Constitución. Adelante, Marisa. Hola, buenas noches, muchas gracias. Disculpa, Otilia, me tomé la libertad de mandarles la presentación porque otra vez tengo el problema de que en esta máquina no puedo compartir. Todavía no logro descifrar cómo hacerlo. ¿Dónde la mandaste? ¿Dónde la mandaste? Por WhatsApp, tanto a usted, el doctor Marco, y a la maestra Otilia. Ya. ¿Ya la tienes, Marco? Sí. Es muy breve, son muy pocas Sí, ya. láminas. Ya está abriendo. Más, para poder guiar. Ya casi. Muchas gracias. Justamente lo que a mí me llamó la atención es un poco el perfil de humano, de ciudadano, que tendría que entonces llevarse a cabo, realizarse para poder lograr la sociedad del afecto. O sea, al estar revisando el documento, justamente es algo que inmediatamente capturó mi atención. Empezando por esta parte, en la siguiente, por favor. En este apartado, donde se habla en este capítulo segundo, ¿no? Deberes básicos de los mexicanos. Y empieza a nombrar, ¿no? ¿Cuáles serían los compromisos personales que tendría que tener un mexicano en este proyecto de nación que propone esta Constitución? Y viene mencionado lo siguiente: asumir como propios los valores y principios de esta Constitución, que los voy a mencionar a continuación, ¿no? En otro momento. Contribuir al bien de la comunidad y de la nación. Preservar la vida natural en todas sus formas, así como proteger el equilibrio ecológico, preservar los ecosistemas originales y cuidar el medio ambiente. Favorecer su propio desarrollo personal y el de los demás, para participar de la mejor manera en la vida del país. Y pues tener esta disposición de compartir con otros sus saberes y habilidades. Y a continuación, en la siguiente lámina, por favor, vienen estos valores y principios de esta Constitución, que son los que se tendrían que asumir, ¿verdad? Como propios. Ahí subrayé algunos, pero bueno, la lista es un poco extensa, pero vale la pena repasarlos uno por uno. Bueno, solo mencionarlos, porque obviamente en el texto de la Constitución pues vienen descritos, definidos explícitamente uno por uno. Pero es interesante mencionarlos, ¿no? ¿Cuáles serían estos valores que se van a asumir pues, como propios, ¿no? La identidad, la dignidad, la paz, la cooperación, la equidad, la justicia, la democracia, soberanía, patriotismo, autodeterminación, independencia, internacionalismo, sustentabilidad, sostenibilidad, armonía social y natural, fraternidad, comunidad, libertad, pluralidad, respeto, responsabilidad, honestidad, diálogo, honradez, amor, convivencia, felicidad e integridad. Y bueno, los que destaqué, no es un accidente que los haya destacado. Obviamente, yo quizás por mi profesión estoy empezando a tratar de establecer un perfil
con ciertas características, ¿no? Y entonces encuentro que la identidad, la cooperación y el amor están directamente vinculados al resultado que se pretende lograr con esta propuesta. Y a continuación, en la siguiente, por favor, estaría mencionados los principios. Y se menciona un buen vivir, ¿sí? Que en otro momento posterior nos detenemos en esa parte del buen vivir. Y los otros principios serían, además del buen vivir, los plenos derechos para todos, la no esclavitud como principio, que hay que asumir como propio, no títulos de nobleza, no a la explotación en ninguna de sus formas, vivir en armonía con la naturaleza, en democracia comunitaria participativa y directa, en independencia y soberanía nacional, el principio del cuidado a la diversidad étnica y cultural, el laicismo, el principio del laicismo, el rechazo a la violencia y a la discriminación y los avances tecnológicos accesibles para todos. Estos serían los principios junto con los valores. Entonces estamos sopesando aquí ambos elementos para considerarlos dentro de los resultados que se pretenden lograr, ¿sí? Entonces, asumir como propios tanto los valores enlistados y estos principios mínimos básicos, ¿no? Para lograr este resultado. Por supuesto que en el documento se menciona posteriormente a los principios, a los valores y principios, perdón, unos fines nacionales, que yo ya no me puse a enlistarlos, son bastantes, pero mencionaré algunos como fines, ¿no? La nación y el autogobierno popular mexicanos tienen las siguientes finalidades, vienen bastantes, pero bueno, menciono nada más algunos. Promover y desarrollar el buen vivir y la felicidad de todos los mexicanos. Realizar una vida digna, segura, libre, tranquila, afectiva, en un ambiente de paz, progreso individual y colectivo, democracia participativa plena, equidad y justicia social. Y hay una lista importante, ¿no? De fines nacionales. Obviamente en esa lista está mencionada la sociedad del afecto y dice construir y desarrollar la sociedad del afecto donde cada persona perciba el bien colectivo como algo propio y a su vez la comunidad se ocupe del cuidado y del mejor desarrollo de cada uno de sus integrantes. Y entre otros, porque eso es una lista bastante numerosa, pero estaba pensando que justamente estos fines también contemplan, digamos, a todos. Hace un momento la maestra estaba exponiendo sobre las culturas originarias y creo que los fines, tanto esta secuencia de valores, principios que lleva ciertos fines, van enlazados y creo que nos contemplan a todos. Es verdad que quizás haya esa especificidad, ¿no? Que requerida para que cada grupo de personas matice, ¿verdad? En los acuerdos, en las formas, ¿no? Para lograr estos fines que son de beneficio colectivo. Y bueno, ya de ahí en la siguiente, por favor, que ya sería la última lámina. Yo, nada más para no estar enlistando todos los fines, ¿no? Que son bastante extensos, pero sí con esta muestra, tanto de principios, valores y principios, yo lo que vería como resultado es el perfil del ciudadano, es esta persona que asume como propio este buen vivir. Y el buen vivir venía definido aquí, o viene definido en el texto, en el texto de esta Constitución, de esta propuesta constituyente, el cuidar con esmero la salud personal, grupal, comunitaria, nacional y mundial, para el desarrollo y la realización de anhelos, vocaciones, talentos y potencialidades en integración con la naturaleza. Entonces, esta persona, este ciudadano, este mexicano, este ciudadano, este ser humano, en este buen vivir, en este cuidar con esmero,
esta salud, que no es solo la suya, sino la de su grupo, la de su comunidad, la de su nación, estaría también pues cuidando de otros, cuidando de sí mismo, y un poco como le estaba mencionando la maestra hace un momento, estaba pensando pues en cómo nos conectaríamos en este diálogo, ¿no? Donde justamente hay documentos en donde se está hablando del ciudadano del siglo XXI, pero caracterizándolo por un narcisismo hiperindividualizado, producto de la cultura de la imagen y de las culturas virtualizadas, que se reflexiona desde la estética y los subjetivismos. Entonces hay bastante reflexión filosófica acerca de esto, ¿no? De esta hiperindividualización, ¿no? Esta especie de trastorno de la personalidad narcisista, en donde se hablaría pues de una fuerte carga de egoísmo, de individualismo, y entonces la propuesta de esta constitución como base nos está proponiendo otro perfil de ser humano, ¿no? Contrapuesto justamente al que está, digamos, como resultante de este capitalismo salvaje en el que estamos viviendo, ¿no? En este momento, en donde también pareciera que se quisiera imponer una visión muy relativista, ¿no? De la realidad, o de multiplicando las realidades, que las realidades son múltiples, tienen muchas aristas, la realidad, obviamente, pero no se está como hiperrelativizando, ¿no? También, así como polarizando demasiado, ¿no? Este asunto individual y también esta situación de que la realidad es de cada quien, y esa situación, ¿no? En donde pareciera que se pretende diluir, ¿no? Estos acuerdos y estos consensos que tenemos unos con otros por nuestra naturaleza social, ¿verdad? Y entonces esta propuesta de ser humano es un ser sensible, es un ser empático, compasivo, amoroso. Incluso en algunos autores estas características se mencionan en la misma línea, ¿no? La empatía, la compasión y la amorosidad, o esta capacidad de amar, ¿sí? Y obviamente como resultado pues tenemos a alguien que es proactivo, alguien que actúa en favor de los demás, no solo de sí mismo. Y entonces tendríamos como resultado pues este ciudadano de la sociedad del afecto, ¿no? Este mexicano, inicialmente mexicano, que pues no me parece nada mal que se haga una propuesta incluso más extensa, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Voy a mencionar el caso de una institución que está estudiando justamente la empatía y la compasión como características de ciudadanía. Y una de las referencias que encontré en una pequeña investigación es un centro de investigación y educación para la compasión y el altruismo, que está trabajando, digamos, desde la Universidad de Stanford en los Estados Unidos de América. Y pues en este centro de investigación y educación para la compasión y el altruismo, digo, parecería a lo mejor que son cuestiones como derivadas de la meditación, como si fuera una moda. Sin embargo, sí pudiera haber una propuesta interesante en estos estudios que están haciendo ellos. Están liderados por Yeshe Tumken Jimpa, que es un académico tibetano y es un principal traductor del Dalai Lama, y un equipo de académicos contemplativos, psicólogos clínicos e investigadores interdisciplinarios. Y bueno, la propuesta que están haciendo ellos, obviamente con el sesgo cultural, con el sesgo sistémico, digamos, por todo lo que es el sistema, por la universidad de origen, por la cultura de origen, por la ideología de origen. Aún así, me parecía válido retomar un poco, ¿no? El por qué cultivar la compasión. Y un argumento que ellos proporcionan es el siguiente. La compasión es un proceso que se desenvuelve en respuesta al sufrimiento. Comienza con el reconocimiento del sufrimiento, el cual da pie a pensamientos y sentimientos de empatía y preocupación por el bienestar de quien sufre.
A su vez, esto motiva a la acción que alivia el sufrimiento. Capacidad. Sin embargo, el estrés diario, las presiones sociales y las experiencias de vida pueden limitar la expresión plena de esta capacidad. Cada uno de nosotros puede elegir, nutrir y desarrollar nuestro instinto compasivo, tal como una planta puede ser cultivada desde la semilla. Este proceso requiere paciencia, cuidado, así como también las herramientas apropiadas y un ambiente propicio. Y ya dejando esto ahí, bueno, esta aportación del Centro de Investigación y Educación para la Compasión y el Altruismo, hay otros, aparte de este en la Universidad de Stanford, pero veo que hay varios estudiosos investigando este tipo de fenómeno. Sin embargo, obviamente el sesgo que nosotros sí podemos ver, digamos con nuestros lentes de análisis crítico, pues es obviamente la cultura de la que proviene, ¿no? En donde pareciera que la transformación, o sea, no busca una transformación social, sino pareciera que solamente el uso de la meditación como paliativo, ¿sí? Y la idea sería que sea pues para la transformación social, ¿sí? Para que podamos vivir mejor, para que nuestras acciones, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer pues estén conectados con el de las otras personas. O eso es lo que yo estoy viendo, hacia allá va. Y bueno, básicamente en pocas palabras esa sería la reflexión, ¿no? Que a mí me trajo a analizar este documento inicialmente. Muy bien, pues muchas gracias, Maritza, muy interesante también. Tenemos hoy realmente dos ojos críticos muy interesantes que encontraron muchos puntos dentro de este proyecto constitucional. Estamos un poquito rezagados en el tiempo, pero vamos a hacer brevemente unos comentarios, Otilia y otro yo, muy breves, y después otros minutos para nuestras invitadas y luego el diálogo abierto. Otilia, ¿qué quieres comentar en relación con lo que nos dijo Anabel y Maritza? Pues yo estoy realmente sorprendida y bueno, me lleva todavía más a pensar que cada quien se fija en las cosas que tiene a su lado, las cosas que ha vivido, las que han sido de su interés, ¿no? Anabel, que ha trabajado mucho con los pueblos indígenas, pues fue la visión que nos dio. Y Maritza, pues como psicóloga y profesora, toma otra parte de nuestra Constitución para analizarla. Me parece sumamente interesante lo que nos dijo Anabel sobre las culturas indígenas y a mí sí me gustaría escuchar más aún y poder tomar. Bueno, también yo le diría a Anabel, nosotros estamos sobre el supuesto de que una sociedad en donde se viva para la comunidad va a poder cambiar de una manera sustantiva. Cuando nos demos cuenta que el bien de una comunidad es el bien personal también y que nosotros podemos contribuir a la comunidad para que la comunidad crezca y no este concepto individualista que también lo menciona Marisa, que tenemos actualmente sobre que tú avanza y avanza y avanza y muchas veces aunque pises a los demás, eso te va a permitir tener una buena vida. Pero no somos conscientes, como decíamos a veces en el CCH, que todos vamos en el mismo barco y que si el barco se hunde, nos hundimos todos. Y además que hay gente en las comunidades en las que vivimos actualmente, pues yo creo que un poco enfermas, que piensan que el poder y el dinero les van a dar la felicidad y que realmente no se los han dado porque cada vez quieren más y más y más y más. Y yo creo que lo que pretendemos exactamente es cambiar este concepto, esta idea de yo soy, yo me desarrollo, yo voy para allá, sino vamos juntos, vamos todos, que me parece que tienen los pueblos indígenas también. Y claro, ellos dentro de su mística, que bueno, habría que ver qué cosas podemos agregar nosotros sobre los pueblos indígenas a nuestra Constitución, que sí a mí me parece muy, muy interesante, que desconozco desafortunadamente, y sí tenemos algunas personas que son
de pueblos originarios, ¿sí? En Chimalhuacán y en Tlaxcala, según tengo entendido, el compañero Irineo Pablo, es de los pueblos originarios, ¿sí? Y a ellos les pareció bien nuestra Constitución. Indudablemente que me encantaría conocer más y más también de los planteamientos de Marisa, porque nuestra Constitución no es algo terminado, sino que acepta las modificaciones que se van viendo que son convenientes. Y creo que rápidamente, para no alargarme más, sería lo esencial que podría decir. Muchas gracias a las dos. Gracias, Otilia. Pues yo también muy brevemente, lo que quisiera decir es que ese espíritu de los pueblos originarios sí tratamos de plasmarlo en la Constitución, desde el nombre, decía yo, República Federal y Pluricultural de los Pueblos de México. En la contraportada del libro, de hecho, viene una frase en idioma mije, que se traducirá al español, que no sé hablar mije, dice: reencontrémonos todos en el brotar y despertar de la vida, el concepto de buen vivir. Y con Pedro González, que era el representante de la Asamblea de Migrantes Indígenas del Distrito Federal de la Ciudad de México. O sea, no son migrantes en Estados Unidos, sino migrantes de Oaxaca a la Ciudad de México. Y con él comentamos sobre este concepto de indígenas. Y yo estaba planteando que es un concepto mejor el de pueblos originarios, porque indígenas los pone como por separado. Ellos son indígenas o no lo somos. Y en realidad todos somos nativos. Indígena quiere decir nativo en esencia. Somos nativos, ¿no? Alguien decía, todos somos. Por cierto, ahorita mencionaron a Irineo Pablo, por aquí anda, no sé si va a hacer uso de la palabra al ratito. Entonces, pueblos originarios, y sí tenemos nosotros que son todos los idiomas son vigentes, todos los idiomas vivos, y documentos oficiales del autogobierno, todos los documentos generales debían traducirse a todos los idiomas. Y adicionalmente tenemos que en todas las escuelas de educación básica, y hay quien dice que se estudie al menos la lengua originaria, la que corresponda o cualquier otra. Así como se estudia inglés o francés o alemán, que se estudie náhuatl o quechua o tojolabal, que los idiomas se hagan vivos. Y desde luego nos interesa mucho proyectar a los pueblos originarios internamente y externamente. Y finalmente quisiera decir que consideramos que no deben estar por separado los pueblos originarios, que deben ser parte del todo. E incluso en el artículo 10 de la Constitución tenemos un artículo que dice usos y costumbres populares. Los pueblos y los colectivos tienen derecho a que sus usos, costumbres, creencias, valores y rituales que no contravengan los valores, principios y derechos de esta Constitución se respeten y se valoren como parte del mosaico de la vida nacional. El autogobierno popular debe promover y proteger a nivel municipal, estatal, nacional e internacional las aportaciones, propuestas y culturas de los pueblos y colectivos organizados. Es decir, tanto el pueblo de Tacuba como el pueblo de Tlalpan, como el pueblo de Xerán y como el pueblo de Coyotepec tienen derecho a usos y costumbres. Entonces, se trata de que no estén por separado, sino que ya estén incorporados y que sea la esencia. Incluso los pueblos originarios deben ser el orgullo y la esencia del espíritu nacional, y eso está intentado en el proyecto constitucional. Vamos a revisar de todas maneras, conforme a lo que está diciendo Anabel, qué otra cosa pudiéramos precisar, pero los usos y costumbres sí están en el artículo 10, solamente que no para unos sí y otros no, sino para todos los pueblos, sean originarios prehispánicos, o sean originarios de Tacuba o de Tlalpan o de Xochimilco o de cualquier otro pueblo, ¿no? De Ameca en Guadalajara, de Cuetzalan, de cualquier otro pueblo tiene derecho a autogobernarse, y esa es la propuesta que estamos haciendo. Y pues con Maritza me parece muy interesante el análisis de las características de la persona, ¿no? Y cómo los valores y los principios se aterrizan en cada persona, y cómo realmente estamos
tratando de plantearnos una sociedad del afecto, ¿no? Con esta idea de la persona sensible, ¿no? Empática, compasiva, amorosa, proactiva, y de lo que mencionaste de Stanford, nada más que quizá no centrada en el sufrimiento como parecieran decir ellos, sino centrada en todas las emociones, digo, también el sufrimiento, pero sobre todo también la alegría, los talentos, la poesía, todas las artes, los deportes, toda la vitalidad que puede compartirse y que con el individualismo que mencionas no se ha hecho, ¿no? Como ven, una parte de mí, tengo dos conexiones, una se ha mantenido y la otra pues cada ratito se cae y es la que me vinieron a arreglar. Bueno, ¿algún comentario sobre esto, Anabel y luego Maritza, y luego ya abrimos el diálogo con todos? Anabel, ¿quisieras comentar algo? Pues muy brevemente, porque ya abusé de la palabra en la primera parte, solo quisiera señalar que lo que dice Maritza es muy interesante y yo quisiera resaltar aquello que tiene que ver con, ella dijo, la hiperindividualidad, algo por el estilo fue el concepto, y que caracteriza a nuestra sociedad. Y es precisamente el opuesto, o sea, el individuo como parte de una colectividad es individuo en tanto que también forma parte del colectivo en las comunidades indígenas. Son pues posiciones del sujeto totalmente distintas. Y tendríamos que poder comprender cómo es que funciona actualmente, porque además esto ha cambiado a lo largo de los años y cada vez es más difícil para las comunidades sostener su propia cosmovisión ante el embate obviamente individualista y pues de la sociedad dominante. Entonces, este es un punto de reflexión importante. Y por lo que entendí que dice Maritza, me encantaría conocer todo lo que tiene que ver con cómo es que la sociedad puede generar sujetos que sean altruistas, sujetos comprometidos, sujetos que piensen en los demás y no solo en sí mismos. ¿Cuáles son las características del desarrollo humano que permiten que la sociedad genere este tipo de perfiles del ser humano? Yo creo que eso para mí es algo muy interesante que ha expresado un punto de vista desde la psicología que pues me interesaría mucho profundizar en él. Y ahora en relación a la parte de las comunidades y lo que se retoma de ellas en el texto de la nueva Constitución, efectivamente lo que dice Marco está puesto en el texto, todo lo que él expresó. Sin embargo, yo decía que se quedaba en la revaloración y en algunos aspectos muy específicos, pero que lo que es la cosmovisión indígena y el porqué y sus prácticas en relación al funcionamiento de la organización comunitaria, esas no están presentes porque yo entiendo que se desconocen, pero creo que debe haber un esfuerzo por parte del grupo que está encargado de esta elaboración de profundizar en el conocimiento de las formas de organización de las comunidades. Yo traía ahí algunos datos, pero ya no es posible darlos. En otro momento seguramente pudiéramos compartirlos, pero sí es necesario un esfuerzo no solo para que estén presentes en términos de sujetos de derecho y de revalorización de sus culturas, sino que formen parte de nuestra manera de pensar cómo debe ser la organización y el gobierno autogestivo que se está proponiendo. Pues yo con esto terminaría y muchas gracias a todos. Bueno, falta la conclusión todavía, el diálogo que viene. Muy bien, pues muy interesante. Maritza, ¿quisieras hacer algún comentario adicional, por favor? Yo sí, encantada de conocer a la maestra Anabel y de su causa, su motivación para buscar esta inclusión y esta justicia, ¿no? Acompañando a los pueblos, ¿no? En esta equidad, ¿no? En esta búsqueda, ¿no? De ese equilibrio. Y
Y pues creo que pues ya lo expresé igual el asunto yo veo que esto de estar buscando estudiar el altruismo y la compasión no son nuevos, ¿no? Ya tienen una tradición, digamos, de ser objetos de estudio en laboratorios incluso, ¿no? Desde el paradigma positivista, ¿no? Están tratando de indagar, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Si realmente, incluso si realmente somos nosotros, la naturaleza humana, qué tan altruista o qué tan egoísta pudiera ser, ¿no? Nuestras capacidades, en qué dirección van. Pero en realidad, desde la visión del sistema social, económico y político, pues nosotros vemos que el ser humano resultante de este sistema, tal como lo mencionó la maestra Anabel, es ¿no? El ser humano desconectado, ¿no? En desconexión, y en esa desconexión, pues hay esta especie de separación o este estado de malestar, sufrimiento, y entonces hay que paliar ese malestar y ese sufrimiento, pero realmente no se busca hacer un cambio de origen para no estar en ese círculo vicioso de sufrimiento, digamos. Estas palabras también vienen en la tradición budista, y quizás ahí el cuidado que yo pondría es quizás en no caer en la limitación, pues también que pudiera tener ese paradigma, ¿no? Incluso a nivel, desde el punto de vista ideológico, en donde, bueno, sí hay paz interior y hay todo un discurso, ¿no? Sobre la paz interior, y ellos esperan, pues, que lograr ese estado provocaría una transformación, pero veo que no es automático ni es sistemático. Entonces, todo el ejercicio sigue siendo individual, desde el budismo o desde estas prácticas meditativas. No es algo que es colectivo, o esa parte la dejan como en la libertad de las personas, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, las prácticas que tienen los pueblos originarios desde el principio son colectivas. O sea, sus acciones son producto justamente de esta, pues de esta creencia, de esta vivencia o de esta espiritualidad, incluso si se le ve así, ¿no? Que diseña esta relación de conexión. O sea, todo lo contrario del sistema, ¿no? La relación entre las personas es de conexión, de estar conectados desde el principio. Y los rituales parece que dirigen a eso, ¿no? A reforzar ese estado. Y sería mi aportación. Gracias. Bueno, pues se abre entonces ya el diálogo para los que quieran hacer uso de la palabra. Creo que Manuel Azúa está puesto ya para iniciar. A ver, Manuel. Pues, sí, cómo no. Bueno, pues primero felicito a ambas compañeras, a Anabel, que tenía mucho tiempo que no nos veíamos, y me da un gustazo verla. Anabel, me recordaste a Bonfil Batalla con el México imaginario y el México profundo. Con la mentalidad de Occidente que él plantea y con la cosmovisión de Mesoamérica. Estas dos polos, uno sobre el otro, y nosotros aquí en el Constituyente, a mí me preocupa un tanto que la parte esta de la estructura a la cual tú te refieres, pero por un lado a lo de Mesoamérica, por decir a nuestros pueblos indígenas, pero me preocupa mucho a mí la situación de los occidentales, como lo somos nosotros, porque pensamos con la mentalidad de Occidente. Entonces, con la mentalidad de Occidente, yo te diría, nosotros, al menos de los 40 para acá, bueno, yo tengo menos edad, pero por la historia, pues los ejidatarios, los ejidos, siempre fueron asambleas. Siempre se han manejado y se manejaron, al menos hasta los 70s, o al menos hasta que llegó Salinas y modificó el artículo 27. Pero todo era asambleas mensuales o cada 3 meses o cada que fuera necesario. Pero no solamente en el trabajo del régimen de los ejidos,
el régimen ejidal, sino también en todo lo que tenga que ver, en todo lo que tiene que ver con desde el inicio, desde el anarcosindicalismo, tanto aquí en México como en otras partes del mundo, en España, en tiempos antes de la República Española. Todo era asamblea. Y en México, los que hicimos trabajo, pues lo hicimos a partir incluso de asambleas en comités de base. E incidimos vamos, para hacer ya sea sindicatos o democratizar, hacíamos movimientos sindicales para formar un sindicato o democratizar un sindicato. Y todo lo llevábamos a la asamblea. Y la asamblea sindical era y sigue siendo muy importante. Y tan importante es que incluso se inician las asambleas en tiempo al inicio en la Revolución Mexicana, desde 1913 en adelante, se puede decir con la Casa del Obrero Mundial, y luego la CROM, y luego todas las demás centrales. Pero en lo que nos toca a nosotros, es decir, ya en los 60s, ya en los 70s, incluso vemos que los sindicatos, algunos se fusionan, varios sindicatos, por decir, de los petroleros se fusionan y forman un solo sindicato nacional. Los sindicatos ferrocarrileros se fusionan en un solo sindicato nacional. Y así se van fusionando los sindicatos. Incluso se llega en el 66 a conformar el Congreso del Trabajo. Todo a partir de asambleas sindicales hasta llegar al Congreso del Trabajo. Ya ahí hay quienes, como el Stunam dice, entro o no entro. O el SME, participo o no participo. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde lo que proponemos nosotros en esta forma, en esta estructura de asambleas de barrio o colonia, municipales, estatales, nacionales, en donde no hay un poder, un presidente, bueno, hay un coordinador o un presidente, puede llamarse, pero sin las facultades del presidencialismo, que es norteamericano, que está imbuido en toda América, es en toda América, pues casi. Entonces, ¿cómo si han existido, por un lado, en Occidente o en nuestros tiempos, los sindicatos, tanto los ejidos, las asambleas, tanto ejidos como los sindicatos, y con la idea incluso de tomar el poder a partir de asambleas, y en las comunidades indígenas, con sus usos y costumbres, y la asamblea es muy importante, ¿cómo fusionamos, cómo hacemos que el asambleísmo pueda regresar, ya que se ha alejado, lo hemos hecho a un lado? Pero por otro lado, la otra forma de elección que se tiene, la elección que hay casi en todo el mundo, representativa, en donde yo recuerdo que se dijo en el 1976, con el 94% de la votación, ganó López Portillo. Pues sí, fueron menos de 40,000 votos, no sé, 30,000 votos, pero ganó con el 94%. Pues sí, porque era el único candidato. Y luego en los gobiernos, en fin, a excepción del 88 y luego de hace poco con Andrés Manuel, que fueron muchos millones fueron a votar, siempre las elecciones son 35%, 38%, ahora nos ponen 40% para que sea válida una consulta, pero la gente participa muy poco. Es decir, la participación en la asamblea, si bien casi no existen, en la cuestión de representación también es muy poca. Veo que hace poco hubo en Francia y fue el 32% los que participaron. Y en Francia, vamos, y así se da en muchas partes del mundo. Es decir, como que la democracia esta que tenemos, no tan directa, pues no se participa. Y en la otra, en esta comunitaria o en esta de asambleísmo, pues como que tampoco. Nosotros planteamos la cuestión de las asambleas con las experiencias que tenemos, que nos da el... 5 minutos. Entonces, esa es yo creo que sí quedó claro, ¿no? Me interesaría saber la parte de Occidente. Bueno, sigue Jorge Humberto Fernández Arias. Itza ya se fue porque también dijo que quería intervenir, pero se tuvo que ir. Adelante, Jorge Humberto, abre tu micrófono, por favor.
¿Y desde dónde te conectas, Jorge Humberto? Está cerrado tu micrófono todavía. Está cerrado el micrófono. Ahí estoy. Ahora sí, ya. Sí, ya. Bien. Por mi edad han de comprender que la tecnología todavía no la entiendo. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco a mi paisana y amiga Sol Ojeda esta invitación. Me encantó. He escuchado. Me sigue gustando. Tengo una opinión o dos. Al margen de los pueblos originarios, en el proyecto debe pensarse también en los residentes. Es decir, no tenemos por qué autodiscriminarnos, porque todos tenemos los mismos derechos como ciudadanos mexicanos. Punto. Aparte. En cuanto a la cuestión altruista, amorosa, ganas de participar, y algunos otros conceptos que podemos manejar y que son muchísimos, no me voy a extender porque hay expertos en ello. Su servidor es licenciado en Derecho y pedagogo. No tengo los conocimientos que han vertido las dos conferencistas y ofrezco una disculpa en tal sentido. Sin embargo, siempre he pensado que todos podemos aportar. Y creo que el altruismo, el amor a lo que se hace y cómo se hace, nace desde el seno familiar. Es decir, nosotros fuimos 26 hermanos. Llegamos a la edad adulta solamente 9. Pero bueno, se apagó mi celular. Pero se sigue oyendo. Se oye. Jorge Humberto, continúa. Bueno, se oía. Parece que sí se le apagó. Sigue ahí en pantalla Jorge Humberto Fernández Arias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en lo que repone él su... Vero Gali. Eduardo. Hola, ¿sí me escuchan? Y luego Jesús. Después de Vero seguiría Jesús Solís Alpuche. Bueno, Vero. yo quiero felicitar a tanto a la maestra Ana como a Maritza. Muy interesante la exposición de las dos. Yo creo que es muy importante que consideremos un principio en el que tenemos que trabajar. Yo creo que la humanidad está en peligro de extinción. Si nosotros visualizamos así el mundo, nos vamos a preocupar y vamos a procurar generar conciencia y en todo lo que hagamos, en la ciencia, en el arte, en la política, porque lo único que nos debe interesar es mantener la vida humana y trabajar como lo decía Ana, necesitamos trabajar la corresponsabilidad solidaria, que es lo que hacen las comunidades indígenas y que no han perdido. Porque nosotros tenemos una educación eurocentrista. Toda nuestra visión y nuestra ética, nuestra moral, nuestras verdades ha sido impuesta. Y lo que se ha conservado son las comunidades indígenas. Y son a las que nosotros hemos tenido como invisibilizados, ¿no? Porque un sistema nos ha mantenido con ese nivel de ignorancia, ¿no? De valorar todo lo que ellos han enfrentado, que los han humillado, los han dejado sin comer, los han sometido y no estamos conscientes de esa situación y nos han dejado una experiencia de vida que tenemos que retomar. Entonces yo creo que si nos movemos en el sentido ético de preservar la vida, eso le va a dar mucho sentido al objetivo que tenemos que plantear, ¿no? Desde donde estemos trabajando en cualquier área, que defendamos la vida humana, yo creo que es muy importante. Y gracias por invitarme. Gracias, Vero. ¿Desde dónde te conectas, Vero? Estoy en Morelos. Muy bien, muchas gracias. ¿En Cuernavaca? En Jutepec, Morelos. Jutepec. Gracias, Vero. Bueno, sigue Jesús Solís Alpuche y luego Jairo Navarro. Jesús. Buenas noches a todos. Felicidades a las expositoras, muy amables.
Por primera vez veo una aparente controversia entre la cuestión de la cultura, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y la cultura occidental, que solo en apariencia, ¿no? Y que pues exhiben pues la desconexión precisamente que existe entre el ser humano y el universo y la naturaleza. La cosmovisión de nuestros pueblos originarios en casi todas las culturas mesoamericanas consiste en que somos parte de la naturaleza, somos parte del universo, somos parte de Dios. Y hace 2 o 3 meses mi primera exposición estuvo en comentar que el documento de la nueva Constitución Mexicana 2021 pues adolecía hasta cierto punto de precisión respecto al patrimonio regional de nuestros pueblos originarios. Como decía la compañera de Anabel, la región, el territorio de un pueblo originario, de un pueblo maya, de un pueblo tojolabal, mish, celtal, no es lo mismo que una propiedad particular o privada de mi casa, que como lo vemos a nivel de la visión occidental con respecto al patrimonio familiar, al patrimonio ciudadano. No es lo mismo. Entonces, aquí había que subrayar que la Constitución, hacer algunas precisiones, algunas acotaciones, claro que en lo general especifica que vamos a ser una república multicultural y multinacional, pero esa multinacionalidad tiene que precisarse con respecto a los usos y costumbres, a la cosmovisión de las regiones, de los pueblos en sus respectivas regiones. Quiero decir en el aspecto del impacto que tiene la cultura mercantil. Dice que el ciudadano del siglo XXI está trastornado, ¿sí? Está trastornado por el narcisismo, el egoísmo y el individualismo. Esto es real. Es real en los estados, en los países con mayor desarrollo. Mientras más desarrollo tecnológico tengamos, pues pues más la enajenación de nuestro trabajo y de nuestra realidad es fundamental. Pero aquí está el kit donde se puede enlazar esta concepción. Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser solidarios y de ser compasivos. Estos conceptos de la compasión y la solidaridad y el altruismo son conceptos occidentales. Entre los pueblos originarios no funciona eso, porque son comunidades. No hay necesidad de ser altruista porque nadie adolece de lo esencial, todos tienen lo fundamental porque son comunidades. Esto del altruismo es producto del desarrollo de un sistema injusto, en el que unos se quedan, unos se enferman y no tienen posibilidades más que mediante la caridad o la limosna en ocasiones hay que ser atendidos. Entonces, aquí es donde tenemos que buscar cómo amarrar, cómo vincular estos dos conceptos de la comunidad y la capacidad del amor. No puede ser indiferente a la capacidad de producir. Nuestra capacidad de amar y de ser solidarios está íntimamente ligada a nuestra capacidad de producir, ya sea producir ciencia, ya sea producir artículos de consumo, de producción, y que esa producción tengamos también la capacidad de distribuirla democráticamente. Entonces es aquí donde la Constitución tenemos que ir amarrando algunos conceptos más precisos, tanto en la comunidad, en el ejemplo de la cosmovisión del mundo de nuestros pueblos originales, como en la concepción del mundo que se viene desarrollando con el impacto de la cultura occidental, eurocentrista, como decía la compañera, pues que impide completamente
la realización, porque vivimos cada vez más enajenados de la realidad. Ya por si el compañero decía que a nuestra edad no podemos, pues tenemos facilidad para manejar estos elementos pues de la comunicación, esta tecnología de la comunicación. Entonces sí, Eduardo, y yo felicito mucho este evento, este miércoles. Fue extraordinario, las dos exposiciones magníficas, y estamos en esta pues preocupación, y las aportaciones son muy interesantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Maritza, ¿me podrías ayudar a leer los comentarios que hay en el chat? Porque se me desconectó la computadora y hay cosas en el chat, y luego seguiría Jaime Navarro. Jairo Navarro. ¿Desde Itza o...? El que sigue después de Itza. Dice María Rodríguez, muy interesante, y considero, ahora yo también, considero que se nuevamente esa empatía y comprensión, sensibilidad en el ser humano para que la pueda expresar en el otro, y sobre todo los pueblos indígenas, es necesario primero una mayor orientación en todos los ámbitos, para que se sientan parte de un todo y también participen en el cambio, tanto cognitivo, afectivo y en el uso de sus costumbres. Generar el empleo dentro de sus comunidades para evitar la migración y mayor pobreza. Gracias y saludos de parte de María Rodríguez López. Luego el maestro Pedro Fidel nos dice: coincido con Vero Gali, debemos fundamentar la justificación de la sociedad del afecto con base a esas dos cuestiones que mencionó. Sol Carrasco dice: para poder conocer tenemos que vivirlo. Lo que nos queda de empezar este cambio. Y el maestro Pedro Fidel nos dice, las dos cuestiones. El riesgo de desaparición de la especie humana por causa de una guerra mundial o atómica, por falta de una educación para el afecto y la solidaridad humana. Otilia mencionó ahí lo de: sin guerra mundial existe la posibilidad del fin de la especie humana por la contaminación. Y el maestro Pedro Fidel agrega otro elemento, ¿no? Ese riesgo de desaparición de la especie humana y el riesgo de desaparición por falta de respeto, afecto hacia la naturaleza y el cambio climático. Gracias, Maritza. Se me había desconectado, pero ya estoy aquí otra vez, y pues, afortunadamente tengo las dos conexiones y no me he perdido nada. Seguiría Jairo Navarro, por favor. Brevemente. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme aquí a este diálogo. Felicidades, maestra Maritza, maestra León, excelentes aportaciones. Les hablo de aquí de Teuchitlán, Jalisco. Soy antiguo alumno de la maestra Maritza. Y mi opinión va encaminada a lo que dijo el señor Manuel respecto a lo último que dijo de la apatía política. Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, porque si bien estos ejercicios me encantan por este tipo de comunicación que existe, a lo menos en la región Valles existe demasiada apatía política. Lo pudimos ver inclusive en la consulta que hubo hace poco, que por ejemplo en mi municipio hubo 200 votos, 200 personas que fueron a votar de un electorado de 8,000. Entonces hay muy poco interés. Esto deriva en que muchas familias, por ejemplo de mi comunidad, se vuelvan caciques, que decidan quién manda, decidan los presidentes, y solamente ellos participan y la sociedad se queja, ¿no? Dicen, oye, es que ¿por qué siempre la misma familia? Pero hasta ahí llega el comentario, no actúan, no se postulan, no proponen, no generan. Entonces, considero este tipo de ejercicios, es la primera vez que vengo, espero en un futuro me puedan invitar. Cada 8 días. Les pediría, por favor, no sé si sea posible, que me mandaran el texto para poderle dar una leída, una revisada, y felicidades por este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Claro que sí, Jairo. ¿Puedes dejarnos, por favor, tu domicilio para mandarte el texto? Nos los puedes dejar en el chat, y sí, te estás invitado a estar aquí cada semana. Estamos en el mismo horario. Están todos invitados a participar en este proceso. Entonces, los que quieran recibir la nueva Constitución, déjenos su domicilio y se la mandamos. Hacemos
es un gastito, pero bueno, estamos en esa lucha de que este proyecto pues, sea más conocido y sea un punto de referencia de más personas. Dice Vero Gali, la educación en México podría promover la ética y la corresponsabilidad solidaria. Sí, el proyecto educativo que trae la Constitución incluye la escuela para padres y madres. Es un proyecto educativo para formar otro tipo de persona, pues como lo que estamos mencionando, como lo que mencionó justamente Maritza, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra participación, ya es un poquito tarde, le vamos a pedir a nuestras dos invitadas que hagan su conclusión de esta noche. Entonces, la maestra Anabel León, si quieres hacer tu conclusión de esta noche, Anabel. Está cerrado tu micrófono, Anabel. Hay que decir, porque creo que no se ha grabado, que es hoy 11 de agosto de 2021. Adelante, Anabel. Pues mi conclusión sería que de esta plática en particular que hemos tenido entre todos nosotros, que nos lleva pues a centrar el punto más importante en el tipo de ser humano que la sociedad en la que estamos viviendo pues está generando. Y cuando nos enfrentamos precisamente a la poca participación, cuando nos enfrentamos a que la mayoría de las personas se movilizan por intereses pues muy individuales o si acaso un poco más amplios a nivel familiares, cuando la solidaridad es cada vez menor, cuando pueden presentar datos terribles como 38,000 mujeres asesinadas, creo que en un año. Y la sociedad recibe esa noticia con indiferencia. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo es esta sociedad que genera una situación en las personas como la que estamos viviendo? Y es muy difícil transformar al ser humano. Ustedes como psicólogos, muchos de ustedes son psicólogos, lo saben. Y cuando se hace un ejercicio tan importante como el que ha hecho este grupo de personas a lo largo ya de 2 o 3 años y nos presenta este texto sobre una nueva constitución, y al analizarlo vemos que es otro tipo de sujeto el que se requiere. El problema es cómo formarlo y cómo logramos un sujeto menos individualista y cómo logramos que haya solidaridad entre los seres humanos, haya compromiso social y sí, una forma de organización distinta como la que tienen las comunidades indígenas. Y yo diría aquellas que están más aisladas, porque la influencia de la cultura occidental en las comunidades que están mucho más vinculadas a esta cultura occidental, pues ha generado pues transformaciones, pues no del todo las mejores. Pero lo que yo pude apreciar en los pueblos mixtecos de Oaxaca es otra visión del mundo, es otro sujeto con problemas, claro que hay problemas y problemas serios, pero hay otro tipo de sujeto. Y no porque ese sea el mejor, pero por lo menos nos permite compararnos y ver hacia dónde poder caminar. Yo diría que es importante la reflexión que se ha hecho en este evento. Se han juntado dos visiones, una más psicológica, más que va encaminada hacia el sujeto y otro más hacia la vida social. Y a mí me parece que están totalmente vinculados. No podemos, de verdad, que no puede funcionar la propuesta de constitución que ustedes nos presentan si no hemos sido capaces de modificar al ser humano que va a vivir con esa constitución. Porque lo que yo he vivido es que podemos tener instituciones que son producto de la lucha social y de la lucha ciudadana, y llegan gente corrupta, gente sin principios, gente que solamente ve por su interés personal, esa institución no nos sirve para nada. Al contrario, nos sirve para justificar acciones que van en contra de la propia comunidad. Pero bueno, no es fácil. Creo que el tener conciencia de la complejidad del problema
pues nos ayuda a buscar soluciones complejas. Un problema complejo, soluciones complejas. Pero bueno, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta reflexión. De lo que te preguntaba Manuel, ¿algún comentario? Bueno, solamente uno en relación a las asambleas. Yo lo que creo, y lo creo firmemente, que una práctica social como pueden ser las asambleas, dependiendo de los sujetos que participan en esa asamblea y del contexto social donde esta asamblea tiene efecto, funcionan o no. ¿Me puede funcionar una asamblea en Santiago Apoala? Sí, porque yo lo vi cómo funcionaban, a pesar de los problemas que pueden tener. Pero también hay cientos de asambleas que se llevan a cabo en sindicatos, en colonias, en fraccionamientos habitacionales, ¿verdad, Vero? Que son manipuladas, que la gente no participa, que la gente ve solo por su bien y que no quiere comprometerse con un problema de índole colectivo. Entonces, ¿de qué depende? No de que haya una asamblea o no la haya. Claro, es más importante que la haya que no la haya, pero no porque la haya tenemos democracia. No es cierto eso, porque muchas asambleas son totalmente manipuladas. La gente se deja manipular, la gente participa. La que es objeto de manipulación, pues acepta la manipulación. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues cambiar una transformación completa. No solo pensar en la organización social, sino lo que dijo Maritza con toda claridad. Necesitamos un perfil de ser humano distinto. Muy bien, muchas gracias, Anabel. Muy interesante todo lo que nos has dicho esta noche. Pues le tocaría el turno a Maritza. ¿Cuál sería tu conclusión de este diálogo constituyente, Maritza? ¿Se ha cerrado tu micrófono? Sí. Ya. Pues escuchando a la maestra Anabel, pues yo no pierdo la esperanza de que todos nos podamos convertir en esa pieza que logre el efecto dominó, ¿no? Que hagamos cada quien ese primer movimiento, ¿no? Y quizás este aprendizaje, ahora les estaba hablando pues de estas instituciones que no dejan de ser eurocentristas, como bien mencionaban, pues en Stanford, ¿verdad? ¿Qué nos esperamos de este lugar, ¿no? Desde el punto de vista pues, científico, pero porque sí. exterminaron perdón, doctor, los pueblos originarios en los Estados Unidos fueron casi exterminados. Entonces, no carecen pues de una tradición como la que sí tenemos nosotros, con los pocos pueblos que tenemos ahí, bastante, algunos en aislamiento, como menciona la maestra. Yo no sé si como quizás allá en Estados Unidos, en este instituto, en Stanford, están estudiando una cultura que les es ajena, que es pues desde el Tíbet, ¿no? La cultura tibetana, desde las creencias de la espiritualidad budista, ¿no? Desde esa práctica. Yo no sé si nosotros tuviéramos que tener una experiencia como en el aprendizaje de los idiomas, en donde quizás valiera la pena tener una inmersión total, pero en una comunidad en México, en una comunidad originaria aquí, para aprender de primera mano, en esa convivencia, un poco el idioma del amor, el idioma de la solidaridad, desde ahí. Eso es lo que estaría pensando, ¿no? Para lograr esa transformación o para motivar, ¿no? Ese cambio, ¿no? Sin intermediarios, ¿no? Ir directamente a vivir esa experiencia. Obviamente, si el pueblo lo permite, ¿verdad? Así es. Ellos también están en su derecho de reservarse el derecho de admisión, ¿verdad? Pero yo pensaría que quizás eso pudiera ser útil o esperanzador, ¿no? De lograr aprender esto que ya está aquí, digamos, no hay que, digamos que ya está hecho, ¿no? Esta visión de conexión con el todo, con la naturaleza, con los otros seres humanos ya está aquí. Y lo que hay que hacer es, supongo que es estar inmerso en ella para lograr replicarla. Quizás obviamente pues desde el mestizaje que tenemos la mayoría de los mexicanos.
y de los seres humanos, ¿no? Entonces, con esto tener esta esperanza de producir, de replicar el buen vivir, ¿verdad? De nuestros maestros primeros, que en este caso serían nuestras culturas originarias, que son un modelo hasta cierto punto, ¿no? Con las limitantes y con el análisis que se quiere hacer, pero la idea sería estar inmersos, aprender y provocar este efecto, ¿no? De transformación, este efecto, yo le llamaría dominó, pero igual y a lo mejor es una especie de contagio, ¿no? Social, ¿verdad? Porque finalmente es nuestra naturaleza. Y me voy con esta esperanza de que puede lograrse y que tenemos tela de dónde cortar y empezar a manufacturar esto que queremos construir. Sí, muchas Sería gracias, todo. Maritza. Sí, de hecho, el proyecto constitucional es parte del proceso y tiene una virtud que ya está ensamblada la parte educativa, la parte familiar, la parte de salud, la parte jurídica, la parte política, la parte económica, con estas ideas alternativas y desde luego pueden mejorarse con todas las aportaciones que se están haciendo y que yo creo que nos van a llevar a un nuevo consenso nacional. Y quería mencionar que por lo pronto ya le cambiamos el nombre al árbol de la noche, antiguamente se llamaba árbol de la noche triste, y ahora se llama Árbol de la Noche Victoriosa. Tratamos de traducir esa frase a náhuatl y encontramos que en náhuatl, según nos dijeron los traductores, no existe la palabra victoriosa. Entonces le pusimos la noche feliz. Este es el árbol de la noche feliz. Aquí lloró, le pusimos como en náhuatl, ahí la placa que le pusimos al árbol de la noche victoriosa. Entonces parte de un proceso que estamos reivindicando y que a mí me da mucho gusto que cada vez más se habla de pueblos originarios. Me preocupaba este concepto de indígenas como aquello, como la reserva, como lo separado, como se están extinguiendo, no están civilizados y al contrario, los pueblos originarios como los que tienen los derechos primarios y desde donde impulsar la fuerza que puede tener otra cosmovisión y que el propio Vasconcelos decía que estaba por darse al mundo la sabiduría milenaria, la cultura milenaria de Mesoamérica y que ahora con esto que estamos haciendo está resurgiendo. Le agradecemos pues de manera muy importante a la maestra Anabel León, a la maestra Maritza Mandujano su contribución y a cada uno de ustedes le pedimos a Otilia que también haga su comentario de despedida y le agradecemos a cada quien, ¿no? Otilia, ¿cómo ves? Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Pues, Maritza. yo veo que cada vez somos más y cada vez veo más la posibilidad de que se construya esta sociedad del afecto. A mí me parece que a pesar de la educación que tenemos, pues hay muchísima gente que tiene una idea de solidaridad con los demás. Yo he podido conocer en mi vida muchos y yo creo posible en eso que dice Maritza del el contagio hacia los demás de esto, de este deseo de vivir para muchos, ¿no? Yo sí, a través de mi vida sí he conocido mucha gente que desea una sociedad mejor y que trabaja de alguna manera. Y yo seguiré trabajando y confío en que sí se pueda. No me voy desesperanzada, ni mucho menos. Yo sí tengo esperanza en que las cosas se puedan hacer. Y bueno, Anabel ha estado trabajando con los pueblos originarios y ella ha visto que piensan de una manera diferente y tal vez si los metemos entre nosotros nos podamos contagiar de Muchas sus gracias. concepciones. Gracias, Otilia, gracias a todos. Pues de alguna manera ya lo estamos viviendo a través de diálogos como este. Gracias, José María Rivas, que siempre está con nosotros, a Nancy Mirabete, a Manuel Azúa también, a Guadalupe Cervantes, a Vero Gali, a Raquel Martínez, a Jairo Navarro, a Judith Miranda, a Silvia Villanueva, a Luigi Alvarado, a Sol Carrasco, a Belisario Sanabria desde Perú, a Alberto, a Unice Gómez, a Amelia Agustín, a María y a Norma Vargas. Les agradecemos muchísimo y pues es un entusiasmo estar en un diálogo como este que hoy hemos tenido. Muchas gracias, Anabel, reiterada. Muchas gracias, Maritza. Los invitamos la próxima semana. Van a estar otros dos compañeros, Janet Montesinos, sindicalista de Petróleos Mexicanos y especialista en medios, y José Sánchez, especialista en música y cultura.
Entonces van a estar la próxima semana. Aquí lo esperamos miércoles siguiente a las 8 de la noche. Muchas gracias por hoy. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Un aplauso a las participantes. Sí, gracias, José María, y gracias a los que nos siguieron por Facebook también. Un aplauso para las participantes. Un gusto. Aplauso para todos. El aplauso, tiene razón. Aplausos a todos. Bueno, muchas gracias a los que nos siguieron por Facebook también. Vamos a detener la transmisión y la grabación.